Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ole77. En esta ocasión voy a decirles cómo cambiar el sonido que viene predeterminado en Ubuntu 9.10 de inicio. Para comenzar nos tenemos que ir a aplicaciones, centro de software de Ubuntu. Lo que vamos a hacer es instalar un convertidor. El que yo utilizo es OGG Convert. Aquí lo tenemos. Este programa es ligero, muy fácil y rápido. Se instala como cualquier otro software. Aquí tenemos, yo ya lo tengo instalado. Se instala en aplicaciones, sonido y video. Aquí lo tenemos, OGG Convert. Su utilización es muy sencilla, como ya había mencionado. En origen le damos clic. Después buscamos donde tengamos el sonido que queremos convertir. Después que ya hayamos elegido, nos vamos a convertir. Yo ya lo había convertido, por eso me sale esta pantalla. Ustedes no deben de tener ningún problema. Aquí ya lo tenemos. En unos segundos estará listo. Nos vamos a aplicaciones, accesorios, terminal. Aquí me voy a tener un poco a que termine de convertir. No debe de tardar mucho. Aquí ya hemos terminado. Le doy cerrar. Cerramos el software. Nos vamos a terminar. Aquí vamos a colocar un comando que es sudo nautilus. Este comando es para entrar y poder modificar cosas del sistema. Le damos enter. Generalmente ahí pide una contraseña, como yo ya la había colocado el día de hoy. No me la pidió, pero generalmente siempre la pide. Aquí ya estamos en el root. Nos vamos al sistema de archivo. Nos vamos a home. Esta carpeta es el usuario que tú tengas. Vamos a buscar la carpeta del sonido donde tú lo tengas. En este caso para mí es música. Le damos copiar. Nos vamos otra vez a sistema. Después de eso vamos a buscar la carpeta USR. Aquí la tenemos, USR. Le damos clic. Nos vamos a ir a la carpeta share. Aquí la tenemos, share. Le damos clic. Aquí es donde vamos a tener que buscar una carpeta que se llama sound. Su búsqueda es relativamente fácil, puesto que viene ordenado alfabéticamente. Aquí ya la tenemos, sound. Bien, le damos clic. Nos vamos a la carpeta que dice Ubuntu. Le damos clic. Nos vamos a la carpeta, a la única carpeta que hay, estéreo. Le damos clic. Aquí tenemos todo el sonido de inicio. Le damos pegar. Aquí ya la tengo. Después buscamos inicio de escritorio, desktop login. Le damos clic derecho, renombrar, copiar. Después renombramos con un 5 para que no haya una confusión en los nombres, si no, no vas a poder cambiar. Después vamos al archivo que acabamos de pegar, clic derecho, renombrar, pegar. Aquí ya tenemos, y eso es todo. Reiniciamos la máquina y te darás cuenta que cuando iniciamos sesión el sonido cambió. Bueno, pues es todo. Un saludo a Juanete Vittel.
tiene muy buenos tutoriales. Yo me despido, espero que este tutorial sea de su agrado. Si alguno quisiera un tutorial de otro, como un Compix o cómo mejorar la apariencia, el group, les recomiendo que visiten a Juanete Vitel, tiene unos muy buenos tutoriales. Yo me despido, muchas gracias.